Nueva York, 1929. Un millonario está a punto de saltar desde el piso 37 de su edificio después de perderlo todo en el crash de la bolsa. Pero justo antes de dar el paso final, un conserje entra en su oficina y lo detiene. En ese momento de desesperación absoluta, el hombre rico le confiesa un secreto que ha guardado durante 40 años, un secreto tan oscuro que cambió el destino de 2 vidas para siempre. Lo que vas a escuchar hoy es una historia sobre identidad, culpa y el precio real del éxito. Hola, ¿qué tal? Antes de comenzar quiero pedirte algo que va a ayudarnos a los dos. Deja tu like en este video para que el canal crezca y pueda seguir trayéndote historias como esta. Suscríbete si todavía no lo hiciste, así no te pierdes ningún video nuevo que suba. Y déjame un comentario abajo diciéndome desde qué país me estás viendo, porque eso me ayuda a entender mejor quién está del otro lado y a crear contenido cada vez más interesante para ti. Ahora sí, sin más vueltas, que comience la historia. Yo estaba allí parado frente a aquella ventana abierta en el piso 37 y el viento golpeaba mi cara con una fuerza que parecía llamarme hacia afuera. Y allá abajo, las personas parecían hormigas corriendo de un lado a otro, gritando cosas que no conseguía oír bien, pero sabía lo que era porque yo también estaba sintiendo lo mismo. La desesperación de ver todo derrumbarse en cuestión de horas después de pasar una vida entera construyendo lo que yo creía que era mi imperio. Los teléfonos en la oficina no paraban de sonar y cada timbre era un puñetazo más en el estómago, porque sabía que eran más personas queriendo respuestas que no tenía, queriendo soluciones que no existían, queriendo que hiciera alguna magia para salvar su dinero cuando ni el mío propio conseguía salvar ya. Había papeles desparramados por todo el piso de la oficina, contratos y acciones que algunas horas atrás valían fortunas y ahora no pasaban de ser pedazos de papel sin sentido alguno. Y me acordaba de cómo me sentía poderoso cuando firmaba aquellos documentos, como si fuera dueño del mundo, como si nada pudiera derribarme. Pero allí estaba yo, con 52 años encima, usando un traje que costó más de lo que la mayoría de las personas gana en un año entero, y pensando seriamente en dar un paso hacia adelante y acabar con todo de una vez, porque no veía más sentido en continuar viviendo en aquella mentira gigante en la que se había convertido mi vida. La puerta se abrió detrás de mí y ni siquiera me di vuelta porque pensé que era uno más de mis empleados viniendo a llenarme con preguntas idiotas o tal vez viniendo también a despedirse antes de saltar de alguna ventana de este edificio maldito. Pero entonces escuché una voz diferente, más calmada, que dijo mi nombre de una manera que nadie había dicho hacía mucho tiempo, con una preocupación genuina que me tomó desprevenido. Era Enrique, el conserje del edificio, un hombre que veía todos los días hacía años, pero nunca había realmente mirado de verdad, y estaba allí parado en la puerta de mi oficina con aquel uniforme simple y gastado pero limpio, mirándome con unos ojos que parecían entender todo sin que yo necesitara explicar nada. Él no dijo que estaba prohibido quedarse cerca de la ventana o que no debía hacer tonterías. Simplemente entró despacio, cerró la puerta detrás de él y se quedó allí observándome como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si allá afuera no estuviera ocurriendo el fin de todo lo que yo conocía. Intenté decir algo, pero mi voz salió toda quebrada y me di cuenta de que estaba llorando sin ni siquiera haber notado cuándo las lágrimas habían comenzado a caer. Y Enrique dio algunos pasos más en mi dirección y dijo que tal vez fuera mejor que me sentara un poco y respirara antes de hacer cualquier cosa que no se pudiera deshacer después. No sé por qué obedecí. Tal vez porque en aquel momento ya no era más el Marcus poderoso que mandaba sobre cientos de personas y movía millones de dólares con un gesto de mano. Era solo un hombre cansado y asustado que necesitaba que alguien le diera órdenes porque había perdido completamente la capacidad de tomar decisiones solo.
Me alejé de la ventana y me senté en mi sillón de cuero que había sido hecho a medida y costado una fortuna, y Enrique arrastró una silla y se sentó frente a mí sin pedir permiso, como si fuéramos viejos amigos en vez de patrón y empleado que apenas se conocían. Él no dijo nada por un tiempo y yo también me quedé callado, solo escuchando los sonidos del caos allá afuera, las sirenas y los gritos y el ruido de cosas rompiéndose, y de repente sentí unas ganas enormes de contarle todo a alguien, de sacarme aquel peso que cargaba hacía 40 años y que finalmente me estaba aplastando de una vez. Comencé a hablar sin ni siquiera pensar bien en lo que estaba diciendo, las palabras saliendo de mi boca como si tuvieran vida propia. Y le conté a Enrique que mi nombre no era Marcus de verdad, o mejor dicho, era Marcus, pero yo no era quien debería tener ese nombre. Y vi la confusión en su cara, pero seguí hablando porque si paraba no iba a poder volver a empezar nunca más. Le expliqué que tenía un hermano gemelo llamado Samuel y que nacimos en una aldea miserable en Italia, en una familia tan pobre que había días en que no comíamos nada. Y nuestra madre Isabela trabajaba cosiendo ropa hasta que los dedos le sangraban para intentar mantenernos vivos, mientras nuestro padre había muerto antes, incluso de que naciéramos. Cuando teníamos 12 años, apareció en nuestra aldea un hombre rico de América, que estaba buscando un niño para adoptar porque no tenía hijos y quería un heredero, y por alguna razón loca del destino eligió a Samuel. Dijo que veía algo especial en él y que lo iba a llevar a Nueva York y darle una vida que nosotros ni siquiera podíamos imaginar. Nuestra madre lloró de alegría y de tristeza al mismo tiempo porque sabía que nunca más iba a ver a su hijo, pero también sabía que por lo menos uno de nosotros iba a escapar de aquella vida horrible. Y Samuel quedó en shock sin saber si quería ir o quedarse. Y yo me quedé allí parado viendo todo suceder y sintiendo una envidia tan grande que dolía en el pecho. En la noche antes de que partiera, fui hasta el cuarto donde dormíamos y lo desperté en medio de la madrugada. Y le dije que teníamos que hablar sobre algo muy importante. Y entonces propuse que intercambiáramos lugares, que yo fuera a América fingiendo ser él, y él se quedara como si fuera yo, porque al fin y al cabo nadie conseguía diferenciarnos y ni el hombre rico iba a notar la diferencia. Samuel me miró como si me hubiera vuelto loco y dijo que eso estaba mal, que él había sido el elegido y que no podíamos engañar a todo el mundo de esa manera. Pero yo insistí e insistí. Argumenté que él siempre había sido el más bondadoso y que iba a cuidar mejor a nuestra madre que yo, que era más fuerte y más trabajador y que conseguiría mantenerla incluso quedándose en Italia, mientras que yo era más astuto y más ambicioso y que iba a aprovechar mejor la oportunidad que estaban ofreciendo. Pasé horas convenciéndolo, manipulando, haciendo promesas que sabía que no iba a cumplir, diciendo que iba a enviar dinero todos los meses para ellos y que cuando fuera rico los iba a buscar a los dos para vivir conmigo en América. Y Samuel era muy inocente y confiaba demasiado en mí y terminó aceptando, tal vez porque en el fondo tenía miedo de ir solo a un país desconocido o tal vez porque realmente creyó en mis mentiras. Nos cambiamos de ropa aquella noche y yo me fui en su lugar al día siguiente, y nuestra madre no sospechó nada porque estaba tan emocionada que ni prestó atención realmente, y el hombre rico tampoco se dio cuenta porque nos había visto apenas una vez, y para él un niño italiano era igual al otro. Llegué a América y fui tratado como príncipe desde el primer día. Fui a vivir en una mansión enorme en Manhattan con aquel hombre rico que se llamaba William y que me dio todo lo que podía querer: ropa cara, comida de sobra, educación en las mejores escuelas, y me adapté demasiado rápido a aquella vida porque en el fondo era exactamente lo que siempre quise y creí que merecía.
Aprendí inglés en algunos meses, aprendí sobre negocios, viendo trabajar a William, aprendí a comportarme como rico y a hablar como rico y a pensar como rico, y en poco tiempo ya había olvidado casi completamente la vida miserable que había dejado atrás en Italia. Al principio sentía unas punzadas de culpa cuando me acordaba de Samuel y de mi madre, pero entonces me convencía de que estaba haciendo lo correcto, que iba a enviar dinero como había prometido, que algún día los iba a buscar. Pero los meses fueron pasando y nunca envié nada, porque siempre había una buena excusa, siempre había algo más importante en qué gastar el dinero que William me daba. Cuando cumplí 18 años, William murió de un ataque al corazón y me dejó todo, la fortuna entera, los negocios, las propiedades, y me convertí oficialmente en Marcus Aldrich, el heredero de uno de los hombres más ricos de Nueva York. Y nadie nunca sospechó que yo era en realidad un impostor italiano que había robado el lugar de su propio hermano gemelo. Construí mi vida sobre aquella mentira. Me casé con Cecilia, que era hija de un banquero importante y que nunca sospechó nada. Tuve hijos que crecieron pensando que venían de un linaje noble cuando en realidad venían de campesinos hambrientos. Multipliqué la fortuna que había heredado invirtiendo en ferrocarriles y después en acciones y me convertí en uno de los hombres más poderosos de Wall Street. Había conseguido todo lo que siempre soñé. Tenía poder, dinero, respeto, y durante todos esos años casi logré olvidar completamente a Samuel y a mi madre. Casi logré creer en mi propia mentira y pensar que realmente era quien decía ser. Pero hace 3 años recibí una carta de un sacerdote italiano que había logrado rastrearme después de buscar mucho. Y en esa carta contaba que mi madre había muerto 15 años atrás, después de pasar el resto de su vida esperando noticias mías que nunca llegaron, y que mi hermano Samuel había trabajado como obrero en fábricas hasta enfermarse de tuberculosis y morir hace apenas 6 meses, solo y pobre, sin saber que tenía una fortuna esperándolo del otro lado del océano. El sacerdote decía en la carta que Samuel había pasado la vida entera creyendo que yo había muerto poco después de llegar a América, que era la única explicación que conseguía imaginar para que yo nunca hubiera enviado noticias o dinero, y que había guardado esperanza hasta el final de que algún día iba a descubrir qué había pasado conmigo. Cuando leí aquella carta sentí algo quebrarse dentro de mí, pero no dejé que se notara. Escondí la carta en el fondo de un cajón y continué mi vida como si nada hubiera pasado. Seguí yendo a las cenas elegantes y haciendo negocios millonarios y fingiendo que era el hombre exitoso que todo el mundo pensaba que era. Pero la verdad es que a partir de aquel día comencé a derrumbarme por dentro. Comencé a tener pesadillas donde veía a Samuel mirándome con aquellos ojos tristes y confundidos, preguntándome por qué había hecho aquello con él, por qué había robado su vida y lo había dejado morir en la miseria. Me despertaba en medio de la noche sudando frío y con ganas de gritar, pero no podía contarle a nadie porque iba a perder todo. Iba a ser expuesto como fraude, iba a terminar en prisión o peor, y entonces simplemente tragaba aquella angustia y esperaba que amaneciera para poder fingir de nuevo que todo estaba bien. Durante esos 3 años, la culpa fue creciendo dentro de mí como un tumor, fue consumiendo cada pedazo de alegría que todavía conseguía sentir, fue transformando todo lo que había conquistado en cenizas en mi boca y comencé a darme cuenta de que todos los millones que tenía no significaban absolutamente nada porque habían sido comprados con la vida de mi hermano, con el sacrificio de él que nunca pidió ser sacrificado. Y entonces vino hoy, el día en que todo se derrumbó de una vez, el día en que la bolsa cayó y se llevó consigo no solo mi fortuna, sino también la última protección que tenía contra aquella verdad horrible que venía evitando enfrentar. Perdí todo en cuestión de horas,
todos los millones que había acumulado se convirtieron en polvo. Y de repente me di cuenta de que había pasado 40 años viviendo una mentira para conseguir algo que al final no duró nada, que se deslizó entre mis dedos como arena. Me di cuenta de que Samuel había sido más rico que yo toda la vida, incluso muriendo pobre y enfermo, porque por lo menos había vivido siendo él mismo. Había mantenido el honor intacto. Había muerto sin tener que cargar el peso de una traición monstruosa como la que yo cargué. Él trabajó duro y murió cansado pero limpio, mientras que yo viví en el lujo pero sucio por dentro, podrido, falso, y ahora que todo había terminado, no veía más motivo alguno para continuar cargando aquella carga insoportable. Enrique se quedó escuchándome en silencio absoluto durante toda mi confesión. No me interrumpió ni una sola vez, y cuando finalmente terminé de hablar, estaba completamente exhausto, como si hubiera corrido una maratón o cargado un peso enorme por kilómetros. Él se quedó allí sentado mirándome por un tiempo que pareció durar horas, pero probablemente fueron solo algunos minutos, y entonces dijo algo que nunca voy a olvidar por el resto de mi vida. Dijo que Samuel probablemente había perdonado todo hace tiempo y que ahora yo necesitaba decidir si iba a perdonarme también o si iba a dejar que aquella culpa me matara de una manera u otra. Habló de que saltar de aquella ventana no iba a arreglar nada de lo que había hecho. No iba a traer a Samuel de vuelta, no iba a borrar los 40 años de mentira. Solo iba a crear más sufrimiento para las personas que todavía estaban vivas y que de alguna forma todavía se preocupaban por mí. Dijo que tal vez el crash fuera una oportunidad para que finalmente fuera quien debería haber sido desde el comienzo, de dejar de fingir y comenzar a vivir de verdad, incluso si eso significaba perder todo lo que tenía y empezar de cero. Lo miré sin saber qué responder, porque parte de mí quería creer en aquellas palabras, pero otra parte pensaba que era demasiado tarde, que ya no había más salvación posible para alguien como yo. Enrique entonces se levantó, vino hasta donde yo estaba y puso la mano en mi hombro con una fuerza sorprendente para alguien que parecía tan frágil, y dijo que todo el mundo merecía una segunda oportunidad, incluso quien había cometido los peores errores, y que si realmente quería honrar la memoria de mi hermano, lo mejor que podía hacer era vivir, era usar el tiempo que me quedaba para intentar ser la mitad del hombre bueno que él había sido. Preguntó si tenía hijos, y cuando dije que sí, preguntó si sabían la verdad. Y cuando negué con la cabeza, dijo que tal vez era hora de contar, de finalmente dejar de construir todo sobre mentiras y comenzar a construir sobre la verdad, por más dolorosa que fuera. Me quedé allí sentado, pensando en todo lo que había dicho, y de a poco comencé a sentir algo diferente. No era exactamente esperanza, pero era por lo menos la ausencia de aquellas ganas urgentes de morir que me habían consumido minutos atrás. Miré por la ventana y vi que el sol estaba comenzando a ponerse sobre Nueva York, tiñendo el cielo de naranja y rojo, y pensé en cuántas veces Samuel debe haber visto el atardecer en Italia después de que me fui. Debe haber mirado hacia aquel mismo sol y pensado en el hermano que creía estar muerto del otro lado del mundo. Me levanté despacio y cerré la ventana, y aquel gesto simple pareció tener un peso enorme, como si estuviera cerrando una puerta hacia un camino al que ya no se podía volver. Enrique sonrió de manera discreta y dijo que se iba a quedar allí conmigo hasta que me sintiera mejor, que no tenía ninguna prisa de irse, y le agradecí con la voz todavía quebrada, y me di cuenta de que aquel hombre simple con su uniforme gastado me había salvado no por ser más inteligente o más fuerte que yo, sino simplemente por importarle lo suficiente como para aparecer en el momento justo. No sé qué va a pasar conmigo de aquí en adelante, si voy a conseguir reconstruir algo de la vida que se derrumbó,
o si voy a terminar tan pobre como terminó Samuel, pero sé que si sobrevivo a este día, voy a pasar el resto de mi vida intentando hacer algo que valga la pena, algo que haga justicia al sacrificio involuntario de mi hermano. Voy a contar la verdad a mis hijos y a mi esposa y a quien más necesite saber. Voy a aceptar las consecuencias de lo que hice, incluso si eso significa perder lo poco que todavía me queda. Porque descubrí hoy que vivir con una mentira es peor que morir con la verdad. Samuel vivió y murió siendo quien realmente era, y yo pasé 52 años siendo otra persona. Y tal vez sea demasiado tarde para arreglar todo, pero por lo menos puedo intentar pasar los años que me quedan siendo finalmente yo mismo. Incluso si ya no sé bien quién es ese yo mismo realmente, después de tanto tiempo fingiendo. Enrique salió de mi oficina cuando ya estaba oscuro afuera, después de haberse quedado conmigo por horas sin cobrar nada a cambio, sin juzgar, solo ofreciendo aquella presencia silenciosa que de alguna forma fue más valiosa que todos los millones que había perdido. Me quedé allí solo en la oficina vacía, rodeado por los papeles sin valor desparramados por el piso, y por primera vez en 40 años me sentí libre de una forma extraña, como si al perder todo finalmente hubiera ganado lo único que realmente importaba, que era la oportunidad de dejar de huir de mí mismo. No sé si esto me hace un hombre mejor, o si solamente me hace un hombre quebrado que ya no tiene nada más que perder, pero sé que mañana cuando el sol salga de nuevo, todavía voy a estar aquí, todavía voy a estar vivo, y tal vez eso ya sea suficiente por ahora.